Venga, María, estamos. ¿Cómo Ya estás? está. Muy bien, contenta. Con ganas de contarte mis 10.000 y una cagadas. Pero, pero tú, o sea, contenta no por la situación, es porque tú eres feliz, ¿no? Tú eres una mujer feliz, ¿no? Tú eres una tía Sí, contenta en general, ¿no? pues sí, sí, creo que sí. De lo que te he visto y lo que he leído sobre ti, es la impresión que me da. Así que estoy muy, muy feliz también de que podamos sentarnos un ratito, a conocernos, a contar. No sé si van a salir muchas novedades de otras cosas que has ido diciendo por ahí, contando en tu newsletter y demás. Pero bueno, hay que la gente, que la audiencia que me escucha a mí no escucha a otros, que pueda saber de ti y encontrarte. María, me voy a ir a por el café. ¿Te Muy quedas bien. tú contándole algo a esta gente? Ok, a ver qué les Te, cuento. te presentas, no sé, cuenta lo que te apetezca. Yo vengo en un minuto. Bueno, pues mientras se va a hacer un café, que ya me podría traer uno también para mí, os cuento que yo soy María Garay. Tengo una publicación en Substack, se llama Hazte Grande. Hazte Grande es para mí un mensaje súper, súper potente porque fueron las palabras que me dijo mi psiquiatra el día que me dio el alta. Yo tuve una enfermedad de anorexia, habéis oído seguro hablar de ella, a los 12 añitos. Y, y después de todo el proceso de terapia, de trabajarme yo mucho por dentro, me acuerdo que ese último día que ya me iban a dar el alta, yo le pregunté, bueno, pero dime algo, dime como con qué me quedo, qué me llevo, dime como ese consejo para el resto de mi vida. Y me dijo, hazte grande, María. Y siempre ha sido mi filosofía de vida, hazte grande, sigue hacia adelante, apuesta por ti, sueña más grande y ejecútalo, ¿no? Apuesta de verdad que todo. ¿Cómo va ese café? Qué rápido, ¿no? Sí, no, es que está, o sea, el café está preparado, lo que hago nada más es mezclarlo, echar la azuquita y removerlo un poco y ya Ah, está. O sea, súper. claro, Yo, si me tengo que poner a hacer aquí el café, tardo 15 minutos, ¿sabes? Hacérmelo bien, ¿no? Y después el de cápsula ese, no me gusta mucho. Que, Yo ya estaba María, contando aquí todo el rollo, mi historia, los sí, 12 sí, sí, años. pero es que o sea, es eso, yo creo que, o sea, esa parte de tu vida es la que marca toda tu trayectoria, ¿no? Es como el punto de inflexión, muy pequeñita, 12 años, creo que has dicho. Sí, ¿Cómo vive una niña de 12 años una enfermedad como la anorexia? pues con confusión, ¿no? Y con esa sensación, pues a los 12 años que no, no era capaz de entenderlo. Ha sido solo después, con el tiempo, con la terapia, con hurgar mucho, que le he podido dar sentido y significado a todo lo que pasó. Pero fíjate que yo hay muchos recuerdos que no los recuerdo. Solo que como los he contado, digo, pues esto ocurrió. Pero mi mente ha borrado muchas partes que yo no recuerdo haberlas vivido. Yo estuve 6 meses en un hospital ingresada. Ujú. No recuerdo, 6 meses es mucho tiempo. No recuerdo esos 6 meses. Solo tengo como pinceladas de momentos que creo que pasaron porque después los conté. Ya, Entonces, ahora mismo pienso que fue lo mejor que me pudo pasar y también que me pasara tan pronto en la vida. Porque un golpe así de pronto en la vida me dio la lección más grande que es nadie, primera, nadie me va a hacer tanto daño como el que yo me puedo hacer a mí misma. Y la segunda lección es que mi mente puede ser mi mejor amiga o mi peor enemiga. Y entonces total. ya aprender eso tan joven de esa forma, pues digo, bueno, pues va a haber muchos baches, pero si yo estoy conmigo, todo está bien. Te hace madurar muy rápido, ¿no? Pasar por un proceso tan duro como ese. ¿Puedes detallar cómo, o sea, cuáles son los síntomas de una persona anoréxica? Es decir, qué es lo que padeces, cómo lo vives, porque yo hasta que no tuve una pareja que tuvo principios de anorexia, que creo que también hay como diferentes niveles de esto, ¿no? Sí. Eh, Realmente no sabía muy bien diferenciarlo con, creo que la bulimia es otro tipo de enfermedad, que creo que esto es más psicológico, ¿no? No sé, cuenta un poco cómo es esa enfermedad y qué es lo que te hace. Pues hay una parte física y una parte emocional o mental. La parte física es que te privas de comer y entonces tu cuerpo se desgasta muchísimo. Aparte de lo que más se ve que es que pierdes muchísimo peso
Luego también los huesos se resienten, el pelo se cae, la circulación va mal, o sea, hay muchas cuestiones físicas, la regla no tiene regla durante mucho tiempo, ¿no? Son como muy características de la anorexia. ¿Por qué? Porque en la anorexia no comes, privas al cuerpo de comer, no estás metiendo las calorías que necesita. Mientras que en la bulimia, por ejemplo, sí que hay más, pues la persona igual se da atracones, vomita, tal, tal. Esa es la parte más física, que es la primera que se ve, pero luego está la parte emocional, que es que ha tenido que pasar para que la persona elija esta forma de autodestrucción, porque es lo que es. Entonces, debajo de la anorexia hay unas causas, hay algo que es lo que hay que sanar. Pues, ¿de dónde viene este autoodio, esta autodestrucción, esta tendencia a hacerse daño, a querer desaparecer, ¿no? Entonces, hay que tratar esa depresión que hay debajo. Por eso hay muchos Porque, niveles también, ¿no? De tontear un claro, poco, a veces que la gente joven tontean, ay, pues no voy a comer, estoy a dieta, tal. Eso no es ser anoréxico o ya. anoréxica. Es una enfermedad real y es una enfermedad mental o un trastorno mental. Porque al final, después de todo, o sea, después de todo es la propia persona quien se autoinflige esto, ¿no? Es decir, Realmente. uno sin realmente elegirlo, ¿no? No sé, porque yo no lo he padecido, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo es? Porque tú sabes que tú tienes que comer, ¿no? No es una cosa que en realidad no lo necesites, porque eventualmente llega el punto en el que tienes hambre, ¿no? ¿Cómo lo vives en el sentido de cómo eres, o sea, cómo una persona es capaz de decir no tengo hambre cuando en realidad el cuerpo, el organismo sí genera esa necesidad o no existe esa necesidad de apetito, está como mmm, completamente apagada? Pues hay una distorsión tan grande en la perspectiva de la persona enferma que el hambre es algo positivo, que se puede ver en el espejo y se sigue viendo gorda. O sea, esa distorsión es real. Yo Ajá, nunca me he visto tan gorda como cuando pesaba 39 kilos. Dios. Porque al final lo que intentas intentas controlar el cuerpo para controlar la vida. Ujú. Y por eso, o sea, esa es un poco la distorsión, que te haces daño al cuerpo, pero es algo simbólico. Lo que estás intentando es como hacerte daño a ti misma, como controlar esa vida, no sé, la mente. Y, y cuando, claro, pero yo me imagino a una... Yo tengo dos hermanas pequeñas, Mm. bueno, ya tienen 22 y 20 años, pero han pasado por los 12 años. Y claro, poniéndome en situación cuando ellas tenían 12 años, yo las veía como muy vulnerables, muy frágiles, muy poco maduras, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de llega un punto en el que tú haces un tratamiento, ¿no? Me ha dicho el psiquiatra, fue el que te dijo estas palabras. Mm, ¿Cómo es mentalmente, sobre todo, pasar por eso? ¿Cómo hablas tú? ¿Cómo compartes esa experiencia? ¿Cómo el psiquiatra te habla y te explica que lo que estás haciendo no es mentalmente lo correcto y físicamente lo saludable? Pues mira, lo primero que a mí me dijeron cuando yo empecé en el psiquiatra fue, somos un ejército armado contra tu enfermedad. Entonces, lo primero que tuve que darme cuenta es que yo no era la enfermedad, eran dos cosas diferentes. Que Ujú. una es María, que se había hecho tan pequeña que era ya un 5% y estaba la anorexia, que era en ese momento un 95%. Y me decían, nosotros, pues todo el equipo, el psiquiatra, el endocrino, el psicólogo, todos vamos a ir en contra de tu enfermedad. Y para mí en esos momentos, mi enfermedad la anorexia era mi mejor amiga. Porque hay un periodo que no se ve, pero un periodo inicial en el que la anorexia te lo da todo. Se convierte en como en tu amiga. Te da en las primeras veces como esas ganancias de empiezo a perder peso, entonces me siento mejor, igual me dicen algo, siento que estoy en control de las cosas porque puedo controlar
mi cuerpo a través de la comida, porque no, hay un periodo en el que tu anorexia te gusta y de repente te lo cortan diciendo, tú no eres, no, esa no es María, esa es una enfermedad y tenemos que acabar con ella. Entonces, bueno, luego tarda mucho, eso es un proceso muy largo porque a veces quería curarme, otras veces no, decía la mierda con todo, ¿no? Ya, Y ya. todo esto en la mente de una persona de 12 años, 13 años, 14 años, pues se mezclan muchas cosas. Por suerte, yo ahora lo pienso, qué bien que era tan pequeña, porque mis padres pudieron ejercer de tutores y pudieron ingresarme en un hospital psiquiátrico. Si yo ahora tuviese 30 años y me pasa esto, no sería mucho más difícil. Es difícil también como padre tomar esa decisión, ¿no? ¿Has hablado alguna vez con ellos de esto? Sí, 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 muy difícil. Pues muy difícil, pero por otro lado, muy valiente, la verdad. No lo había pensado hasta ahora, muy valiente hacerlo, pero Necesario al final, ¿no? En plan, necesario. es su pequeña, ¿no? No sé si eres hija única o si tienes más hermanos, La mayor, soy la mayor. la mayor, ¿no? Sí, Pero como que se te escapan las cosas de control, ¿no? Cuando de repente ves que tu hijo está así de mal y tú no tienes las herramientas para ayudarle, tiene que ser confuso. sí. María, ¿cómo has guiado desde entonces tu camino como empleada por cuenta ajena que has sido y como emprendedora esta etapa de tu vida? Porque es como tu mantra, ¿no? Es como tu piedra angular. Esta es la base, el punto de partida de todo. ¿Cómo ha guiado esa experiencia el resto de tu camino? Hazte grande se convirtió eso en, como dices tú, mi mantra. Esa frase, eso a lo que yo me tenía que aferrar para hacerme grande, para apostar por mí, para ir a por mis sueños, porque de eso se trató todo el proceso de terapia, de María, tú tienes el poder, puedes hacer lo que quieras con tu vida, eres grande. Y no sabía lo que significaba en aquel entonces, que es, y tampoco ahora lo sé para el resto de mi vida, pero sí que empecé a ver, bueno, pues voy a empezar a soñar con pequeñas cosas. En aquel momento mi sueño era trabajar en la ONU, era ser misionaria, era como vivir por todo el mundo, tener muchas vidas diferentes. Y entonces me fui poniendo pues esas pequeñas metas, esos pequeños sueños, diciendo, pues yo me hago grande porque consigo este sueño y voy a por él. Y siempre he sido alguien así, muy soñador, como con muchas, a veces, ideas de pájaro en la cabeza, como dicen mis padres, pero luego también pongo el trabajo y lo hago. Así que así lo guío, como con ese mantra de sueña en grande y hazlo, haz que las cosas pasen. ¿Por qué te llamaba la atención la ONU? O sea, decía como desde pequeña, ¿no? De repente querías ser misionera, trabajar en la ONU. ¿Qué era lo que te llamaba la atención de eso? Imagino que la parte social de crear el impacto, de dar, me parecía en esos momentos que era la vida más interesante que podías tener. Uh-huh. La de, pues yo vengo de un pueblo cerca de Bilbao y yo sabía que ahí no me quería quedar. Eso es muy pequeño para mí. Yo quiero algo y en esos, pues, en esa ilusión, en esa idea, la ONU era para mí pues canal para hacer un impacto, para dejar huella, para ayudar a otras personas. Y luego no fue así. No. ¿Qué pasó? Mira, en realidad mi primer sueño era ser escritora. Lo que Vale. pasa es que en mi familia, bueno, pues me dijeron, primero estudia una carrera y luego, si quieres, escribes libros a la par, pero solo de escritora, pues no puedes. Y por eso estudié Derecho y seguí por ese camino. Bueno, pues entonces la ONU, pues entonces esta tiene que ser la vida grande. Así llegué ahí. Eso es, tuve mis prácticas a lo que tenía 24 años y cuando llegué en Ginebra, en la ONU, ¡buah! Estaba súper contenta. Era como un sueño cumplido. Aquí estoy yo. Genial. Ya está mi camino y mi vida encaminado. Y lo disfruté, pero un par de años más tarde, que ya seguía ya en ese mundillo, me di cuenta de que no, no era como yo lo había idealizado, ¿no? Pues tenía muchas cosas que
no encajaban con mi vida, con esas ganas que tenía tal vez de más libertad, de también algo más creativo. Pues al final era un trabajo de oficina, de hacer informes, redactar cosas, y no era para mí. Entonces mi primer paso muy radical fue dejarlo. De hecho, yo rechacé un trabajo con UNICEF que me habían ofrecido para irme 2 años a Guatemala, y recuerdo ese día que dije, puedo seguir por aquí, pero entonces estaré yendo en un camino que no es el mío. Y no puedo hacer eso. Sí que fue la primera vez que lo dejé. Eso lo... O sea, ¿descubriste ese sentimiento a raíz de rechazarlo de UNICEF porque era un proyecto que te parecía que no cumplía? ¿O tú ya venías Ya con venía. la mentalidad de... Pues ya venía con la mentalidad de no es por aquí, pero surgió Ah, esta oportunidad. Entonces me quedé ahí en esa encrucijada de ¿qué hago? ¿Sigo con esta intuición que me dice no es por aquí? O, fíjate, ya me han dado un trabajo, era lo que yo soñaba, un trabajo de UNICEF en Guatemala, irme al campo, al terreno. Wow, era lo que la María hace 3 años, de aquel entonces, ni se lo creía. Y entonces fue duro, pero supe que tenía que seguir esa intuición, aunque no supiera qué iba a venir detrás, porque en esos momentos cuando lo rechacé no tenía ni trabajo, ni sabía entonces qué iba a hacer, ni nada. y la parte de escritora, esto en realidad ya puedes decir que eres escritora. Ahora sí, sí. Ya publicaste un libro, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace de que lo publicaste? Lo El año publiqué pasado. en julio del año pasado y luego en diciembre otro, sí. Ahora estoy con el tercero. ¿Qué crees que es necesario para publicar un libro? Escribirlo y creerte escritora, que creerte... Sí, creo que para escribir un libro, para emprender un negocio, tienes que empezar, dar ese primer paso. Bajar la fantasía del, ay, un día quiero hacer no sé qué, a, ok, pues hazlo hoy. ¿Qué puedes hacer hoy? ¿Y crees que se puede escribir un libro sin haber vivido experiencias? Experiencias que sean vitales o... Porque una cosa que yo creo que marca mucho la diferencia entre un buen libro y un libro normal es que la persona que lo ha escrito ha tenido una experiencia en la vida que ha sido relevante o digna de mencionar. Porque haya vivido alguna serie de acontecimientos, haya pasado por experiencias traumáticas o simplemente que haya construido algo grande, bonito, interesante, ¿no? Mm. ¿Tú crees que cualquiera podría escribir un libro o es necesario, a lo mejor una pregunta como muy evidente, ¿no? Pero no lo sé. Yo digo porque igual yo que soy muy apasionado de la lectura y cualquier libro que me meto lo devoro, ¿sabes? Pero noto como ese patrón, ¿sabes? Cuando veo que alguien escribe un libro, un buen libro, me da la impresión de que detrás, incluso aunque ese libro no hable de eso concretamente, ¿sabes? De ese trauma de su vida o lo que sea, se ve como la voz de la experiencia, ¿sabes? Está contando desde que ha experimentado lo que está hablando y que... no sé cómo lo ves tú. Estoy de acuerdo. Cuando más vives, no solo vivir de acumular experiencias externas, sino también internas. Y cuanta más sensibilidad tengas para entender lo que te está pasando, más nivel de conciencia, pues vas a tener más ganas de contarlo y compartirlo. Igual no contando tu historia, pero sí añadiendo como tus matices vividos a lo que escribes. Entonces, sí que creo que ayuda el vivir mucho, por fuera, pero también por dentro. Como tener esas ganas de trabajarte, ese nivel de conciencia, eso ayuda. Tú, tú hablas mucho de eso, ¿no, María? Sobre el desarrollo personal en esa parte interna, ¿no? Esa introspección. Sí. Que entiendo que la experiencia de tu enfermedad y el hazte grande habla por todo ello, Mm. pero no sé cómo, o sea, cómo comunicas tú, si quieres nos metemos ya a hablar un poco más de la parte de tu emprendimiento, que no hemos hablado cómo llegas a construirlo, ¿no? Si quieres comentarlo, cómo llegas a ese punto, que no hemos quedado en la parte de la 1, porque me interesa saber
qué es lo que transmites tú, ¿no? ¿Qué es lo que sientes en la parte de esa conexión entre el desarrollo personal y la parte de emprendimiento, ¿sabes? Como la parte más interna de uno mismo, de conocerse a uno mismo con lo que realmente es la parte de negocio. Si quieres, cuenta un poco cómo llegaste a lo que estás haciendo ahora y después me cuentas lo otro. Vale, claro. Después de la ONU, cuando me quedé de manos vacías, bueno, no es por aquí, entonces ¿por dónde será? Eh, Hice un trabajillo, otro aquí, otro allá, todos como de consultora, de un sitio para otro, pero yo sabía que quería probar el mundo empresa. Y es que yo había estudiado Derecho, después Derecho Internacional, y sentía que me faltaba la otra parte del mundo, tan importante, la parte del dinero, de los negocios, de cómo funcionan en realidad las cosas. Y así es como entré a trabajar en una empresa multinacional que tenía sede en Suiza, donde vivía, la sede europea en Suiza. Y entonces ahí estuve unos cuantos años más en todo el mundo más corporativo, costes, operaciones, empresas. Pues fui promocionándome y me gustó mucho en un principio, pero también se acabó esa luna de miel y me di cuenta de que esa no era mi vida. No me gustaba el politiqueo interno, no me gustaban los temas. Era una jaula de oro y así se convirtió. Esta me costó un poco más dejarla porque bueno, pues yo ya era más mayor y ya tenía lo que se supone que siempre te dicen que hay que tener ya cuando llegas a cierta edad, ¿no? Pues el apartamento, el contrato indefinido, estaba contenta, bien, pero no era. Entonces sentía muchísima incoherencia, mucho vacío y me retumbó un poco, me resonó lo mal que había estado con 12 años. O sea, fue como no fue una recaída en cuanto a la anorexia, pero sí una recaída en cuanto a tristeza y vacío existencial. Es decir, qué Tú usas mal. creo que he leído una frase tuya que la tenía por aquí apuntada, que decías algo así como que por fuera todo era éxito, ¿no? Y por Uh-huh. dentro todo era caos o vacío, ¿no? Algo así Sí. te he leído en alguna publicación. ¿Qué es, o sea, cómo describirías ese vacío? O sea, ¿a qué te refieres cuando...? Porque yo sé sé a lo que te refieres, Mm. pero ¿cómo se lo explicarías a alguien que nos está escuchando? Porque quiero creer que en algún momento de la vida este mensaje que estemos aquí hablando llegará a una persona que puede que esté en el limbo, ¿no?, de la indecisión, y dar una descripción de cómo tú te sentías en ese momento que hiciste el cambio, puede que le ayude a dar el paso, ¿no? Ayer justo hablaba también con un chico, tremenda casualidad, que grababa también un podcast con él, eh, Thomas, de Fast Launcher, no sé si lo conoces, tiene una plataforma de Fast Swaps que es de intercambio de newsletter también y demás, súper interesante. Y me decía, pues yo era programador, o sea, era desarrollador de software, data engineering, y me lo dejé, o sea, lo dejé y me puse a hacer otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y dije, coño, justo el sábado estaba hablando con un colega que quería hacer ese mismo paso, ¿no? Y le dije, le pregunté en la grabación, ¿no? Le dije, ¿cómo te sentiste tú? ¿Sabes? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pensaste? Porque si mi amigo escucha ese podcast, bueno, pues esto igual, ¿no? Si mi amigo escucha ese episodio, pues esto igual. Si alguien que está en ese limbo escucha esto, escucha cómo te sentiste, cómo lo describirías, va a sentirse identificado, va a decir, coño, soy yo, ¿sabes? Vale, pues entonces tengo que hacer esto, ¿sabes? Sí. Me gusta mucho que me hagas esa pregunta, porque es verdad que la gente puede conectar con esa sensación que sentí, que creo que la siente mucha gente, la verdad. Para mí era angustia por el futuro, porque yo veía que estaba yendo en una dirección en la que cada vez pasa el tiempo, cada vez pasan los años, pero yo sabía que no quería acabar ahí. Entonces era como estar completamente caminando en un camino que no es para mí. Y yo veía un mes más y otro mes más y otro año más y no quería estar en esa vida. Era como una sensación de qué vieja soy. Sentía también eso, que no tenía ni 30 años. Decía, ya está, se acabó la vida. Pues qué, qué vacío todo, qué gris, qué triste. Y veía la vida de mis jefes y me daban lástima. Como, me da igual que tengas este sueldo suizo, que tengas esta casa en no sé dónde, que tengas... Es que yo no quiero eso.
Y por otro lado, había mucha culpa, porque yo ya había dejado otro trabajo antes, ya había como cambiado de carrera, las cosas me iban muy bien, entonces sentía que no tenía derecho a estar mal. Y ahí se crea ese conflicto también interno de, eres una caprichosa, la culpa es mía porque nunca me satisface nada, no, porque esto no me va a gustar, pero luego voy a ir a otra cosa y tampoco, estoy siendo una, ¿no? Como una desagradecida, o sea, lo tomé en contra de mí. Y ahí se va creando entonces como una incoherencia enorme, culpa, una sensación de, pues sí, de estar mal. Es el clásico síndrome del impostor que se le conoce, ¿no? Un poco esto, ¿no? Pues sí, sí. No porque te creas que haces las cosas mal, sino porque, bueno, pues eso, es como que no me... Estoy tan bien que no tengo derecho a quejarme, ¿no? Creo que el síndrome del impostor no es lo más correcto, pero sí que es una sensación así. Este amigo mío me decía lo mismo, me decía, joder, es que tú sabes la situación que tengo yo teletrabajando, ganando un buen sueldo, haciendo guardias, ¿no? Como programador, al final está en un área de soporte. Decía, pues, es que no me puedo quejar, ¿sabes? Y me estoy yendo para dar el salto a una cosa que es diferente, no es nada de programación ni nada. Y, hostia, es que hay gente que mataría por tener la situación mía, ¿sabes? Como literalmente ser el funcionario de una empresa que, bueno, pues trabaja de manera limitada porque es un área de soporte, él siempre me ha dicho y tal. Y le digo, ya, pero es que el hecho de que otra gente quiera lo que tú tienes no significa que tú no puedas querer algo más de lo que tú tienes, ¿no? O sea, que si no, vamos al comunismo de cabeza, ¿sabes? Que es otra. Es como desear algo más de lo que ya tienes está mal, ¿no? ¿Por qué está mal? Es verdad. Es simplemente el interés de querer algo más. A mí mmm, me hace mucha gracia cuando, sobre todo yo creo que eso lo vemos en España y en algunos episodios con otras personas lo hemos hablado mucho sobre el dinero, sobre por qué está mal visto el dinero aquí en España, por qué si dices que quieres ganar más dinero, por qué si dices que quieres más libertad, que quieres teletrabajar, o sea, por qué si quieres vivir la vida que tú quieres fuera de los límites de lo que la gente piensa que es lo habitual y lo que está bien, eres mala persona o eres un explotador o eres una persona ambiciosa y eso está mal. ¿En qué momento ser ambicioso es malo? O sea, que la gente ha empezado a confundir el ser ambicioso con pisotear a cualquiera que te encuentres por el camino. Y son cosas diferentes, ¿sabes? Estoy de acuerdo. Y es esa mentalidad la que hace también que, ¿no? Que nos quedemos en ese conformismo y en esa mediocridad. Y eso es, así es como yo me sentía también, que cada día que pasa aquí, cada día que no tomo acción, que no lo dejo, que no hago algo, me siento más mediocre. Y al final creo que hubo un clic también en el que me di cuenta, es posible que nunca pase, ¿no? Porque cuando eres más joven siempre piensas, bueno, algún día lo voy a hacer, algún día, algún día. Y llegó un día que dije, es que igual no pasa. Igual soy una de las personas que se arrepienten de lo que no han hecho. Porque empiezas a ver muchas de esas también a tu alrededor. Cuando tienes esa mentalidad, yo creo que es como... es brutal. O sea, vivir con esa mentalidad de y si me muero y no he hecho esto, te da mucho valor y mucho descaro para hacer cosas que hay gente que no se atreve a hacer. Yo, por suerte o por desgracia, siempre me he movido mucho en moto y ha habido situaciones muy límites en las que, ostras, no te voy a decir que por suerte nunca he tenido ningún accidente grave, pero me ha hecho valorar la frugalidad, creo que está bien, creo que se dice así, de la vida, ¿no? Frugalidad se Sí, dice. sí, Eh, entonces, es como que, vale, y si esta tarde cojo la moto para ir a hacer un recado y de repente mañana no estoy, ¿sabes? Y no he hecho esto, ¿sabes? Me he dejado esto aquí en la vida. O peor, no, te quedas inválido o, ¿sabes? Y te queda vivir el resto de tu vida así. No porque la gente inválida sea mejor ni peor, sino porque, hostia, has perdido la oportunidad de hacer lo que podías hacer cuando lo podías hacer, ¿no? Eso para mí, esa mentalidad es me voy a dormir sin ganas de dormir cuando pienso esas cosas, ¿sabes? Me voy a dormir como pensando en consumir más horas del día con todo el ansia. sí. ¿Cómo afrontaste
esa barrera de decir, ostras, es que soy una caprichosa porque quiero más, quiero hacer esto no me cuadra y vengo de una y encima estoy ahora en una posición mejor? ¿Cómo superaste esa barrera? Pues se dieron dos cosas. Una, no lo había pensado hasta ahora, así que me gusta mucho la pregunta porque incluso me hace darme más conciencia de momentos. La primera fue que esto fue después del COVID, justo en el 2021, y mi madre tuvo como una reacción mala al COVID, un COVID persistente que le volvió. Y hubo unas semanas en las que aquello parecía muy grave y no sabía que era de COVID. Entonces creo que fue una sensación como la que describes, de tal vez no viviéndola mía personalmente, de igual yo me muero y no lo he hecho, pero sí esa situación que viví a través de ella como que me arraigó mucho al María, que la vida es una y ya está. Y las cosas también, las cosas pasan. Las cosas pueden pasar y no siempre a tu favor. Y como que fue un golpe de realidad muy grande y dije, joder, es que tengo que hacer lo que realmente quiero hacer. Y ese fue el primero. El segundo fue muy cerquita, que me fui a Canarias 2 semanas. Dije, y esto fue, o sea, lo cuento así como súper normal, pero acabamos de salir del COVID, era principios del 2021, nadie viajaba, nadie salía de casa y por injusticias de la vida, los españoles no podían ir de un pueblo a otro, pero en Suiza sí se podía viajar. Así que lo primero que hice fue, me cogí un vuelo, me fui, pasé 2 semanas ahí teletrabajando y eso me hizo ver personas con otras vidas, con otro tipo de vidas, con otro tipo de actitud ante la vida, ante el trabajo. Y cuando volví, dimití. Entonces fue ese cúmulo de dos cosas que dijeron, ya no pasa de aquí. Uno, el ver que la vida pasa y que pueden pasar cosas que me hagan, ¿no? Que nos hagan siempre como reaccionar y quitarnos el piloto automático. Y luego, muy importante para mí fue ver otras vidas diferentes de personas que lo estaban haciendo de otra forma. Que a veces cuando no tienes gente cercana a tu alrededor que está emprendiendo, no ves desde esa cercanía esa posibilidad tuya también de dar el paso, es que hay un abismo. De repente solo necesitas conocer a unos cuantos que están en la misma situación y decir, ahora sí, ahora me atrevo. Bueno, tú has tenido la oportunidad, trabajando de forma internacional, de vivir en diferentes países, ¿no? Lo comentábamos antes de empezar a charlar. ¿En qué países has estado, has vivido? Eso te habrá dado la oportunidad de conocer a mucha gente o diferentes sociedades, diferentes formas de comportarse, de diferentes entornos, ¿no? Sí. ¿Qué zona has estado y qué te ha enseñado eso para lo que estás haciendo ahora? Me marché a los 21, tengo 32 ahora, así que muchos. El primer salto fue en Bélgica, después me fui a Inglaterra, de ahí a Italia, Holanda, Suiza, 5 años, y Dinamarca. Y ahora Lisboa, Portugal. ¿Y has notado similitudes en lo que es la cultura o has visto mucha disparidad en los diferentes sitios donde has estado? Las culturas son dispares, pero luego siempre hay un grupo de personas con las que encajas mucho y son los expats o la gente que son extranjeros también en esos países. Entonces, mis amigos y la gente de mi entorno de cada uno de esos países no eran siempre los locales de esos países, no era el belga, eran las personas que también se estaban como yo moviendo y esa cultura me ha enriquecido mucho, pues de ver que no había límites, ¿no? No había límites a lo que muchas personas pensaban. Esa característica creo que muy española de pensar, no, el dinero es malo, la ambición es mala. A un americano eso no le parece malo, porque viven con otra mentalidad. Entonces, nutrirme de eso, de otro tipo de forma de ver la vida, otros horarios, eso ha sido, creo que forma mucho parte de mí, de quién soy. ¿Y qué fue lo que te hizo clic y que hizo y marcó esa diferencia de ese pueblito al que te fuiste antes de dimitir respecto a las experiencias que has vivido en los otros diferentes países que habías estado?
A ver, ¿cómo que no lo he entendido? Que, Perdón. o sea, cuando tú te fuiste a... O sea, el último sitio donde estuviste fue en Suiza, ¿no? Ujú. No, Suiza En has dicho otro Dinamarca, después, en ¿no? Dinamarca. Dinamarca. Pero, ¿qué fue diferente en ese periodo en el que estuviste en Suiza y te fuiste de viaje a un pueblito, ¿no? Has dicho, te fuiste de viaje a un pueblito y cuando volviste dimitiste. A Canarias, sí, sí. Vale, eso es. Ah, ¿qué fue diferente de ese viaje que no hubieses visto antes en tus otras experiencias internacionales? Gente emprendiendo. Gente emprendiendo y teniendo una vida diferente de lo corporativo que era en el ambiente en el que yo estaba. Entonces, de repente había, sí, un programador que igual estaba como freelance haciendo tal, o alguien que trabajaba por cuenta ajena, pero en remoto, o alguien que había emprendido y tenía su propia agencia de tal. Yo en ese momento, viviendo en Suiza, no tenía acceso a esas personas. Entonces, emprender, pues sí, era algo que podía ver en Instagram que alguien ha emprendido, pero no había hablado con esas Ya. personas, porque todo mi mundo estaba muy de, bueno, a ver a quién promocionan primero para ser director de no sé qué. Y Y entonces, fuerte contacto. por curiosidad, ¿cómo llegaste a... O sea, si tú venías de ese mundo corporate, Sí. eh, por cierto, si me quedo así como eclipsado, ¿no? En mi... Yo no sé cómo se dirá ahí en tu pueblito de Bilbao o lo decís vosotros. En Andalucía se dice esclisado. Eclipsado. Esclisado, que no es más que eclipsado, ¿no? Como que te quedas así, pum, mirando. Si me quedo así, mirando para allá es porque me encanta la lluvia, está lloviendo aquí y estoy viendo como una postal súper bonita de la lluvia con una chimeneita por ahí echando humo y me flipa, ¿eh? Oh, Que me despisto, pero guay. eh, ¿cómo llegaste a... O sea, tú venías del mundo corporate y ahora te vas a Gran Canaria, pero me has dicho que te fuiste como un pueblito, ¿no? A Canarias, en un Sí, pueblito de Canarias, ¿no? sí. ¿Cómo, o sea, cómo tienes acceso a esos emprendedores si vienes del mundo corporate? ¿Con quién te fuiste para que eso pasara? ¿O qué hiciste en ese viaje para decir, me voy a juntar con gente emprendedora, voy a conocer a... ¿O es que simplemente lo observabas a la gente haciendo eso? ¿O cómo? Me fui a un pueblito que se llama Corralejo, que está en Fuerteventura, Ujú. y es un sitio pequeño, pero tiene, en ese momento al menos, había mucha gente que como yo, no en realidad como yo, porque yo estaba solo 2 semanas, pero que se habían ido a pasar el COVID ahí. Mm, Entonces, gente, eso, que eran emprendedores o estaban en remoto y que se habían ido ahí, entonces estaban viviendo una vida totalmente diferente a la que vivía mi gente en Bilbao o yo en Suiza. Me fui con un amigo que también trabajaba en remoto y entonces a raíz de él también me abrió el ver otras personas que de repente estaban haciendo cosas diferentes y para mí hubo mucho también cambio de identidad, porque cuando estás en el mundo corporativo, tu identidad del dónde trabajas, de qué puesto tienes, te importa demasiado. Cuando luego en realidad te das cuenta, pero si esto, ¿qué más da? Yo vivía además en un entorno que era muy endogámico. O sea, en mi empresa era tan grande que todo pasaba en la empresa. Mis amigos eran de la empresa, mi día a día mis novios era que era entonces eran todos de la empresa, o sea, todo era demasiado de dentro, ¿no? Entonces hablábamos siempre de cosas de la empresa, pues era obsesivo. Y cuando me fui ahí dije, pues si esto es otra forma de vivir, a la gente le da igual si te han promocionado en no sé cuántos años o en no sé cuántos, le da igual si conseguiste el aumento de sueldo o no. Como de repente fue como, wow, yo puedo ser otra María, ¿no? Y no esta. te descoloca, ¿no? Antes has ¿No? usado una expresión que creo que es 100% clave, que es la de una jaula de oro, ¿no? Estar en una jaula de oro. Es como se suele ver. Yo, la verdad, que nunca he estado en un entorno así tan corporate, pero es cierto que tampoco me ha interesado nunca, ¿sabes? Ir hacia ese mundo porque me parece como muy encorsetado. Es decir, a mí lo de soy Key Account Sales Manager North Territory, no sé qué, es como que, ¿qué haces? Vendes, ¿no? Ya está. Es como que a mí me gusta mucho simplificar las cosas y reducirlo todo a lo básico, porque hay ya te digo, hay mucha borralla. La cantidad de saliva que has gastado diciendo tu rol
es innecesario para, al final, es como colgarte una medalla para sentirte más importante, ¿no? O algo así. No me gusta mucho. Entiendo que hay gente después de todo, ¿no? Me he cruzado obviamente con gente con, sí, yo soy vendedor, no sé qué, y después en el perfil de LinkedIn suyo, en su currículum, pues tiene que ponerlo porque está en un mundo corporate y tal. Lo entiendo, ¿no? Pero me parece gracioso y me parece muy acertada la expresión de la jaula de oro. Vale, ¿y tú llegas a ser emprendedora? ¿Cómo? Vuelvo a Suiza después de mi aventura en Coralejo, en Canarias, y digo, venga, siguiente reunión con mis jefes, les voy a decir que me voy. Dimití, tuve 3 meses de preaviso, en el cual dije, no sé qué va a ser, pero yo me marcho de Suiza, ya no es aquí donde tengo que estar. Entonces, pues lo dejé todo, cerré todo en cajas, tal, y me marché. Y como no tenía dónde ir todavía, no tenía trabajo y mi idea era, voy a escribir, pero sin un plan, sin nada. A todo esto yo ya había empezado a escribir mi libro y ya había empezado a emprender, pero sin tener nada de idea de por dónde empezar. Yo había de repente invertido en una web, que esa web ni siquiera salió adelante porque yo ni siquiera sabía lo que quería hacer, pero como yo no sabía por dónde empezar, pues un poco a lo loco, ¿no? Pero en esos momentos emprendí, bueno, no emprendí, me quedé sin, o sea, dimití, me fui a Bilbao y ahí fue cuando, como te comentaba antes, pues fue un poco el primer error, ¿no? Porque mi familia, mi entorno no entendía qué vas a hacer ahora, pero bueno, estás buscando trabajo aquí o dónde vas a ir. Pero yo les decía, no, pues voy a escribir un libro. ¿Cómo escribir un libro? ¿Pero y de qué vas a vivir? ¿Y cómo tal? Y era una sensación de que había perdido el mejor tren de mi vida y que había sido, pues una vez más, una desagradecida, una caprichosa con lo mal que están las cosas ahora y vas tú y dejas el trabajo y ahora qué vas a hacer. Me agobié un montón y al final me vi a mí misma que estaba buscando otros trabajos corporativos. Y de la nada, un día en LinkedIn me contactó una persona y me ofreció un trabajo en remoto, pero comparte también en Dinamarca, en una startup del sector tecnológico que, bueno, pues que necesitaba una persona con mi perfil, y 2 días más tarde estaba volando a Dinamarca porque iba a empezar. Entonces me cagué, yo siempre lo digo, duré 3 semanas, 3 semanas de emprendimiento. Fue una buena experiencia que me ayudó mucho, me gustó mucho trabajar en un entorno de startup. Hay otra rapidez, hay otra agilidad, el ambiente era diferente, aprendí un montón de herramientas digitales, cosas así, que me vienen luego muy bien para emprender. Y ya un año más tarde de ese momento dije, ya está, ahora sí que sí, lo tengo que dejar. Ya no es cuestión de seguir cambiando de trabajo, de hacerlo a la par. Yo siempre he sido muy kamikaze en eso, tenía ahorros y entonces dije, esta vez lo tengo que dejar. En ese momento yo ya había venido a Lisboa antes de dejar este segundo trabajo, ya vivía entonces en un entorno donde emprender es más normal. Lisboa es una ciudad donde yo siempre digo que la gente, como digo, atrae gente con sueños, porque hay muchas personas haciendo cosas interesantes, hay mucho de tecnología, de criptos, de movidas espirituales, entonces hay gente muy interesante. Y que yo fuese a emprender fue como, pues claro, claro que sí. Y eso cambió todo, el que yo ya estuviera rodeada de personas que no estuvieran cuestionando qué estás haciendo con tu vida. ¿Ahí ya tenías claro lo que querías hacer? No lo tenía claro, pero sí tenía más plan. Y sí que ya no era solamente voy a escribir libros, sino quería formarme en coaching y quería ir por el tema de, bueno, pues dar servicios. Entonces ya tenía yo más idea de qué es el emprendimiento. ¿Y o sea, cómo empiezas? ¿Tú te vas a Lisboa? O sea, entiendo que dejas el trabajo de nuevo, te mudas a Lisboa directamente, ¿no? Me mudé antes, como era remoto, unos meses Ajá. antes, yo ya me marché de Dinamarca, me vine a Lisboa, me asenté aquí, ya empecé a conocer gente, bueno, pues iba a un coworking, me sentía mejor. Y después de un tiempo pensé que lo podía sostener durante más tiempo, el trabajo por cuenta ajena, pero un trabajo danés que, pues eso, como tu amigo,
muy bien pagado, en remoto, condiciones buenas, tal, todo, pero yo creo que a veces, si la circunstancia lo permite, es mejor ir a full con lo que tienes, apostar en todo. ¿Y empezaste mientras estabas en el trabajo de Dinamarca, hacías algo o lo dejaste y te pusiste a full con lo que estás haciendo ahora o empezaste con otra cosa? ¿Cómo lo hiciste? Estaba escribiendo mientras estaba en aquel entonces, pero no, fue cuando dejé el trabajo que realmente me puse a full. Entonces me formé en coaching y mi primer coaching, esto tal vez no lo sepas, era una cosa que te sorprenda. Mi primer negocio fue de terapias con psicodélicos. Entonces yo Vale. acompañaba a personas, sobre todo aquí en Lisboa, en Portugal, en procesos de microdosis de psicodélicos. Me formé en coaching primero, después, bueno, pues por mi propia experiencia en esos momentos lo que más me importaba era yo trabajarme a mí primero. Entonces, aquí había mucha oferta de trabajo interno, breathwork, herramientas diferentes, novedosas, algunas un poco tabú también, y entre ellas psicodélicos, que son pues hongos, setas alucinógenas, ayahuasca, etcétera, y cómo se podían utilizar en entornos controlados, con un fin más de desarrollo personal y terapéutico. Y entonces me formé en eso. Me fui a Holanda un par de meses y dije, pues por aquí yo veo un camino divulgando acerca de este trabajo con estas herramientas y aparte pues ejerciendo ya como facilitadora y ayudando en estos retiros ¿Y, y en terapias. y cómo fue esa experiencia? Fue muy bien, fue muy bien. Bueno, fue muy difícil contárselo a mi familia, fue muy difícil de repente Claro. de un trabajo normal, de repente, ¿ahora qué? ¿Ahora vas a hablar de drogas? Porque no, claro, era muy chocante con, sí, pues muy chocante por mi persona, por cómo yo, Sí, a pues, priori no te no, veo haciendo. A priori no claro, te veo haciendo un vídeo de gente, probad un gramito de ayahuasca, ¿sabes? claro, ¿Sabes? Como que no se te ve eso. eso es, no se me ve, que creo que era la razón por la que fue bien, porque, bueno, pues yo no lo decía ni desde la espiritualidad muy volada, ni desde el vamos a pasarlo bien y tómate no sé qué, no, era desde lo intentaba hacer desde el rigor y porque ya hay muchos estudios, mucho rigor científico que avalan esto, que son herramientas muy poderosas y que pueden ayudar mucho en determinados procesos. A mí me ayudaron y a gente de mi entorno también. Entonces, claro, fue duro en ese sentido salir del armario y decirlo y contarlo, y empezar a publicar en mi Instagram sobre este tipo de cosas, contárselo a mi familia. Pero luego fue muy bonito y muy rápido en cuanto al trabajo. En unos meses ya empecé bueno, pues facturaba, iba bien, tenía clientas aquí, organizaba eventos, pero me quemé. Llegó un burnout que me hizo parar muchísimo, porque esa no era la forma de emprender. Yo estaba haciendo y claro, como que me llegó así muy rápido, mucho trabajo y muchas cosas que hacer y no supe gestionarlo y me convertí en mi peor jefa. Así que mucha exigencia, todo era para ayer, no supe gestionarlo y un día tuve un burnout, un ataque de pánico que me dejó en la cama 15 días. Y dije, María, es que así no se puede. Qué bestia. Sí, ¿Y en qué momento entra de nuevo esa piedra angular del hazte grande? Porque hasta ahora no lo has mencionado. O no, sea, al principio sí, pero porque es la base, pero hasta el momento en esta tu historia de nueva emprendedora no hay nada de esto. no, porque era parte de mí, pero no era mi marca. Yo aquí trabajaba, sí, pues en otros temas, trabajaba en inglés, era un público diferente, entonces Hazte Grande era como, sí, pues mi trabajo sí era empoderamiento, sí era ayudar a personas a que se hicieran grandes, pero no lo tenía así con ese escrito así, ¿no? O con esas Ujú. palabras. Entonces, de ahí, después de ese burnout, yo decidí, de ese ataque de pánico, que no podía continuar, que no quería continuar también con ese modelo de negocio que era puramente uno a uno, me cansaba muchísimo
Y también porque empecé a sentir que me gustaba mucho trabajar con estas herramientas, pero no eran lo único que quería hacer, ¿no? Y me estaba ya otra vez llevando en una dirección que no era la mía. Aquí, en esto de emprender, siempre es ir reajustando y por aquí no es, por aquí sí, por aquí. Y en ese momento me fui a la India y a Nepal, hice un parón de 2 meses para otra vez volver dentro, trabajarme a mí, qué voy a hacer, qué tal. Esa no era forma de emprender, esa tenía que hacer yo mucho trabajo interno de soltar creencias acerca del trabajo, de mi relación con el trabajo, de la autoexigencia y demás. Y cuando volví, ahí sí que publiqué mis libros y ya me centré en esta marca como la conozco ahora, que es Hazte Grande. Ya decidí, quiero unir esa parte de desarrollo personal, espiritual, esas herramientas que yo he venido trabajando, pero también con mi otra parte, que es más, digamos, como que tiene un mente más de emprendimiento, de cosas más aterrizadas, sistemas, que también es parte de mí. No quería olvidarme de todo eso y entrar solo en lo espiritual, ¿no? Y así nació Hazte Grande, que es reventar techos y parásitos internos para soñar más en grande y para hacer que las cosas pasen. Y en concreto, yo ahora ayudo a personas del mundo corporativo que quieran emprender. Entonces les acompaño en esa transición. Ese es el coaching que hago ahora, o la mentoría que hago ahora, que claro, que se nutre de muchas herramientas y demás. Y bueno, pues al final es para que esta persona se ahorre muchas de mis cagadas y no tenga que hacerlas también. Hay ayahuasca en ese camino, en esa transición del mundo corporal. No, no hay, no, no es No, no, necesario. Luego ya, no es necesario, pero quien quiera meterlo, ¿no? Quien quiera meterlo, que lo meta. ¿Cuánto tiempo llevas entonces con esto, con Hazte Grande? Con esta idea, este proyecto. con Hazte Grande, con ese nombre, desde Ujú. junio de este año. Y con otro nombre, porque has hecho especial mención a con ese nombre, ¿a qué te Mm. refieres con...? Ya en noviembre del año pasado yo empecé a querer unir estas dos partes que te decía, la Ajá. parte más de emprendimiento con la parte más espiritual o de esa reinvención profesional con reinvención personal. Y ahí, bueno, no tenía nombre, pero ya empecé a acompañar a personas que conocía de antes, de Suiza y demás. Y bueno, no le di forma como Hazte Grande, o que esta es la marca, recupero también ese lema mío de vida y lo convierto en algo más, un negocio, hasta junio de este año, es muy reciente. Qué guay. ¿Cómo consigues tú a tus clientes? ¿Cómo es ese proceso de consigo un cliente, lo acompaño? ¿Cómo es? Porque si nos está escuchando algún corporate, que diga, Claro, ostras, a lo mejor hablo con María. claro. Pues por LinkedIn, por Substack, estoy muy visible ahí fuera. Entonces, cualquier mensaje es, nos vamos a una llamada y quiero saber qué te pasa, qué estás pasando, en qué punto estás. Y de ahí vemos cómo te puedo acompañar. O sea, llegan ¿Cómo, así las personas. no sé, qué preguntas haces en esa conversación? No lo sé, si igual tu cliente ideal ya está como educado. Ayer hablaba con Tomás también grabando en ese episodio que lo grabamos ayer, que era importante que tu cliente viniera educado, ¿no? Es decir, que tu cliente ya viniera con un propósito en la cabeza, que tenga claras algunas cosas, esto lo quiero hacer, esto no, porque eso es lo que va a hacer valorar realmente el servicio que tú le estás dando, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu cliente ideal y cuáles son sus dolores en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que tú ves que padece más ese cliente tuyo? Mi clienta ideal me dirijo más a mujeres, entonces una mujer del mundo corporativo que eh, ha vivido, ha trabajado en diferentes empresas, ha logrado y ha seguido ese éxito de fuera, pero siente una incoherencia enorme con quién es, dónde está, por qué hace lo que hace y sabe que quiere hacer algo más, pero no sabe qué pasos dar. Se ha planteado emprender, lo ve ahí fuera, igual hasta ha intentado alguna cosa, pero no sabe ni qué modelo, ni cómo empezar, ni cómo venderse, ni nada. Entonces, pueden estar en este punto inicial de quiero algo, pero no sé qué, sé que hay algo más para mí, o puede ser que ya
hayan emprendido, estén empezando y de repente sientan, esto es muy difícil, no sé por dónde empezar, no sé qué camino tirar, y ahí es donde yo les recojo y les acompaño en esos pasos de aterrizarlo todo. Muchas veces es un sueño, una fantasía, bueno, vamos a bajarlo a tierra, qué pasos puedes dar, cómo te puedo acompañar a poner foco, a implementar sistemas en tu trabajo, en tu negocio, a definir tu posicionamiento, a hacer una estrategia que sea minimalista, ¿no? Que no estás montando aquí una startup, quieres un Ya. negocio unipersonal que se sostenga, que sea rentable. Entonces, les acompaño a tomar esas decisiones y muchas de ellas hacer ese cambio interno de mentalidad, de mentalidad de empleada, mentalidad de mundo corporate, ahora mentalidad de emprender. O sea, cagadas aseguradas, fracaso asegurado, mejor hecho que perfecto. Esas son cosas que son muy nuevas para alguien que emprende. Total. Em, Ahora había mencionado justo eso de que vienes con unas ideas. Yo creo que tú hablas también sobre las creencias limitantes, o has Sí. mencionado alguna vez. ¿Cuáles dirías que son las creencias más limitantes de la gente que viene de ese entorno, de esas mujeres que, que no saben si quieren emprender o no, que vienen de un trabajo por cuenta ajena que, bueno, puede ser corporate o puede no ser corporate, ¿no? Entiendo que ya Sí. hay empresas que tienen 10, 15, 20, que ya estás en un entorno en el que parece que todo lo que pasa en tu vida gira en torno a tu empresa, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esas principales creencias limitantes que tú detectas que son creencias limitantes en tu perfil, tu cliente ideal? Mm, Una de ellas es, yo no sé vender, no tengo nada que aportar, soy mala vendiendo, no tengo nada que enseñar. Entonces suelen ser muchas que vienen desde ese patrón de sabotaje, ¿no? De trato de hacer algo, pero yo misma no me doy permiso, no me atrevo. Mucho miedo también a que te vean fallar, a que te vean dudar y mucho miedo sí, a cagarla. En general es eso, porque son personas que igual ya llevan mucho tiempo de éxito y de repente el pensar en empezar de cero, en dar los primeros pasos, en volver a ser principiante, pues les da muchísimo miedo, o sea, no se lo permiten, no se atreven. ¿Has trabajado también con hombres o solo has trabajado con mujeres? Me vienen algunos, sí, me vino el año pasado uno de mi etapa de Dinamarca y aquí en Lisboa también, pero y fíjate que esto siempre es una duda mía, de si abrirlo también a hombres o mujeres o solo mujeres. Al final pues he decidido especializarme más en mujeres. Te lo, te lo decía porque, a ver, yo creo que cuanto más te especialices mejor. Pero aparte de eso, si lo quieres tomar como idea, recomendación o demás, lo que quieras, Uh-huh. te lo preguntaba por si el miedo ese que describías es especialmente grave en las mujeres. Creo que sí. Creo que esa es una de las razones también por las que me especializo más en mujeres, me gusta más trabajar con mujeres, porque creo que hay unas capas Ay, de miedo. Ah, ¿me corté? perdona, que sí se ha Ah, cortado un momento, pero bueno, nada, dime. creo que hay unas capas de miedo que son muy características de las mujeres, una capa también de mucha autoexigencia, eh, también en relación con el dinero, en relación con el éxito, hay más sensación de no, esto no es para mí, yo no veo esta posibilidad. Y por eso me gusta más, sobre todo, trabajar en empoderar a estas mujeres, en que sueñen más grande, en que se atrevan, en que se vean a ellas mismas como grandes, con esa posibilidad de, mira, lo que quieras, está ahí para ti. ¿Crees que hay, igual nos vamos a meter aquí en temas de géneros, pero, o sea, no importa, creo que hay gente a la que le parece que puede ser tabú, pero te quería preguntar, tú que estás más expuesta quizá a, pues, hablar con mujeres, ¿no? A ver cómo ellas emprenden y demás, ¿crees que hay un componente genético de género que afecte a que las mujeres tengan más arraigado ese miedo o no notas tú nada? No sé si es de genético, no lo sé, eso ya sería, si es biología o si es aprendido, no lo sé, pero sí Ujú. que hay.
más, sobre O todo sea, acerca del dinero. la opción sería genético o social, ¿no? Es decir, Sí, genético o cultural, ¿no? Es decir, eso que es. lo hayas aprendido culturalmente o que genéticamente intrínseco esté en el ser humano, en el hombre o en la mujer. Igual que el perrito, el macho levanta la patita para hacer pipí, la perrita se agacha así para hacer pipí, ¿no? Sí, Como que eso es genético. Lo llevan sí, como aunque el perro lo aísles del resto, ¿no? Aunque lo aísles de cachorrito y no vea nunca a nadie a un perro, va a hacerlo, ¿no? Genéticamente va a gracias. levantar la patita. Entonces, lo preguntaba o sea, iba por ese camino la pregunta, ¿no? Si Sí. tú veías que era algo más genético o si lo ves más cultural o cómo. Am, pues la verdad es que podrían ser ambos. Podría haber una parte más genética o biológica en que los hombres, pues por la testosterona también, Uh -huh, están más, son más proclives como a la acción, al riesgo, antiguamente a salir de la cueva y ser los que cazan, mientras que nosotras somos más de cuidar el entorno, de cuidar la tribu, también somos muy buenas en vínculos, en empatía, en generar como relaciones más intensas, ¿no? O más cercanas. Entonces, esa parte sí que podría ser más biológica, que nosotras tenemos más aversión al riesgo en general. uh -huh. No nos sentimos tan cómodas sí, en tomar riesgos, en exponernos demasiado. Nos gusta más sí, como trabajar en otros planos más cercanos. Uh -huh. Pero luego también tiene otra componente muy social. Y es que probablemente quizás seamos hasta la primera generación o solamente una generación más de mujeres que están ganando dinero Uh -huh. por sí mismas. Y eso influye muchísimo. El que Total. mi abuela fuese dependiente de mi abuelo y en este caso mi madre ganase menos que mi padre, pues ¿qué hace? Porque yo inconscientemente también pienso lo que es posible para un hombre no necesariamente es posible para mí. Ya no es porque no me dejan, sino Uh porque yo -huh. no me lo creo posible. A mí siempre me llamaba la atención las criptomonedas. ¿Por qué hay menos mujeres en cripto? Si es un mercado que en realidad no le importa quién eres, es todo anónimo. ¿Por qué hay menos mujeres traders? Cuando hay dinero, hay riesgo, bueno, sí que tiene esa parte tecnológica, tal, ¿no? O sea, me llama mucho la atención que no haya más mujeres en cripto. O sea, ya no solamente algo de barreras, de techos de cristal, sino también de aprendizaje interno, de lo que yo creo que soy capaz de hacer o no. Sí, o sea, yo obviamente creo que hay también un componente social y cultural muy marcado. Solo tenemos que irnos a, yo qué sé, un pueblo perdido de la mano de Dios en África, en el que no están prácticamente civilizados como conocemos la palabra y el concepto civilización aquí en donde vivimos, en Lisboa, en Madrid, en España en general, para ver que siguen existiendo esos roles que en nuestra sociedad, la que tú y yo vivimos, María, no existen como antiguamente existían, ¿no? Y yo creo que, fíjate que eso es una ventaja. Se habla mucho del empoderamiento de la mujer. Yo creo que también ha servido para que haya menos hombres que sean unos completos inútiles, porque yo conozco a gente, personas, o sea, señores mayores que literalmente no saben plancharse una camisa, que no saben ni siquiera diferenciar un electrodoméstico de otro, que no saben absolutamente nada, ¿saben? No saben limpiar los platos, no saben hacerse comer. Creo que esa extrema independencia de un, del género, quiero decir, de unos de otros, ha fomentado que acabemos siendo personas más competentes y que realmente se desvincule ese interés por el dinero o por la necesidad de tener una cuidadora en casa, ¿no? Como era antiguamente el rol, por un lado o por otro, y se ha desvinculado y realmente las relaciones de pareja que se forman ahora, solo hay que ver la tasa de divorcios que hay, las que realmente funcionan son verdaderas. O sea, existen realmente porque las personas quieren estar las unas con las otras
y no porque haya un interés de por medio de estoy contigo porque tú haces cosas que me interesan y estoy contigo porque tú haces cosas que me interesan, ¿no? Sino, oye, los dos podemos vivir de manera independiente y vivimos juntos porque sabemos que la sinergia de vivir juntos es mayor que la de vivir por separado, ¿no? Es una cosa que alguna vez lo he pensado y que me gusta mucho de vivir en la sociedad y en la época en la que vivimos y nos ha tocado vivir, vaya. María, hay una pregunta que ya te he dicho antes que te iba a hacer, que solemos hacer a esta altura. Nos vas a contar un poco más sobre el emprendimiento, sobre este emprendimiento, cómo va el proyecto de Hazte Grande. Pero tengo que preguntarte cuál ha sido tu mayor cagada emprendiendo. No trabajar el coco. No trabajar el coco. Sí, no trabajar mi mentalidad. El pensar que trabajando estrategias, metiéndole muchas horas, ya estaba todo bien. Cuando en realidad la que me estaba saboteando era yo. La que estaba haciendo 1000 cosas, pero no las cosas que tocan. Es decir, sal a vender. Valida antes de empezar a montar funnels, no sé qué. O sea, tenía que hacer ese cambio interno de comprarme a mí primero, de confiar en mí, de apostar, de validar, de salir ahí fuera, de no procrastinar. Y no lo hice, porque me lancé a, bueno, vamos a hacer. Antes habíamos hablado del tema de las creencias limitantes. Ahora estamos hablando de no trabajarse uno mismo, no trabajar el coco. ¿Cómo trabajas tú todos estos aspectos que son más internos, más introspectivos, que no son tan físicos como, oye, ¿quieres tener una buena base de datos? Pues usa Excel así, ¿no? O descárgate Notion y usa esto, ¿sabes? Es mucho más físico, más sencillo y más alcanzable para todo el mundo. Pero no sé si te pasará a lo mejor con la gente con la que tú le haces el coaching o gente que viene a pedirte ayuda. ¿Cómo haces que sea tangible esa capacidad de trabajar esa parte interna? ¿Cómo lo tangibilizas? ¿Quieres decir cómo se ven resultados? ¿Cómo se ve ese avance? Sí, ¿cómo lo pones tú en práctica? Es decir, una persona que nos pueda estar escuchando y diga, vale, María, ok, no trabajarme internamente, pero eso qué coño quiere decir, ¿sabes? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Vale. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede ponerlo en práctica? ¿Qué cosas va a hacer que realmente sí tenga esa fortaleza mental que le lleve a que su vida como emprendedor sea más fácil? Vale. Primero es asumir que si no estás donde quieres estar es porque hay algo dentro que te lo está impidiendo. Y entonces no es que hacer más sea la solución, es que tienes que mirar dentro. Porque hay esa parte de tu negocio, en este caso, tu emprendimiento, de tu vida, en la que hay una incoherencia entre lo que tú quieres conscientemente y lo que tu mente subconsciente o cuerpo subconsciente no te está dejando. Y ahí hay que ver dónde está esa fricción, esa incoherencia. ¿Qué puede ser? Que tú digas, sí, yo quiero vender, yo quiero facturar un montón, pero luego inconscientemente que tú tengas creencias como si me vendo me rechazan, si me rechazan no valgo, si salgo ahí fuera van a pensar que soy una necesitada, entonces no tengo, entonces no quiero, exponerme es malo, ¿no? Hay que ver, y físicamente también, tu cuerpo también te da señales. Si yo hubiera venido a este podcast y digo, sí, quiero venir al podcast, pero luego estoy súper nerviosa, no puedo hablar, no puedo tal, estoy contraída, mi cuerpo, mi sistema nervioso no está regulado y no me está saboteando. Entonces hay que ver, primero detectar dónde está la incoherencia y trabajar en esas incoherencias, en esas que pueden ser creencias limitantes, patrones de autosabotaje, pueden ser patrones más físicos que están en ti, como esa, cada vez que voy a hablar en público, que voy a decir algo, me corto, me hago pequeña, voy así, ¿no? Hay que ver todo eso y trabajar a nivel mental, a nivel corporal y a nivel también de pues cuál es la identidad que tú tienes, la identidad que tú te das. Siempre tenemos esa, bueno, muchas veces hay esa indefensión aprendida, ¿no? A mí las cosas como ya me han salido mal, siempre me van a salir mal. O a veces lealtades a la familia. Si en mi familia a mi padre le fue mal en no sé qué empresa, a mí también me va a ir mal. Yo no puedo más que ellos. O sea, es que en realidad
Si algo no te está yendo como tú quieres y lo intentas y tal y no funciona, ahí hay algo para mirar dentro. Así que vamos a eso y lo trabajamos uno a uno, vamos trabajando en 3 capas: mental, corporal y de identidad. Y hay diferentes herramientas que con las que puedes trabajar y tomar acción. Claro, no se queda solo en trabajar pues sí, qué bien, voy a ir a terapia y voy a contar durante años todos mis traumas, ya los conozco, estupendo. No, ahora, ¿cómo se traduce eso en acciones? Que yo creo que es la parte que más miedo da, ¿no? Porque cuando, oye, pues voy a hablar en público y me hago pequeña, ¿no? Es que no vas a superarlo si no te expones a hablar en público, ¿no? Hay una parte de la venta, yo creo que también hablas de ventas y te gusta este mundillo, que siempre que leo algo de ventas yo no sabía vender y pensaba que, como mucha gente, vender era algo malo y era una cosa de, yo qué sé, de vende humo, ¿sabes? Alguien que te quería vender algo era, guau, es un vende moto, un vende humo, ya me la quiere colar, no sé qué, mala persona y tal. Em, para la gente que nos esté escuchando, realmente yo, por ejemplo, en mi empresa, en Solomedad, yo pienso que realmente ayuda a la gente cuando voy a venderle. Y de hecho yo en muchas conversaciones, cuando termino de hablar con los clientes, les digo, mira, que yo no soy un vendedor como tal, ¿sabes? O sea, yo no soy comercial de mi empresa, yo soy el dueño de mi empresa y yo te quiero ayudar. Si tú no quieres mi ayuda, no pasa nada. O sea, tengo muchos clientes que puedo atender. O sea, esa mentalidad de abundancia, porque realmente sí que los hay, ¿no? Aquí en Madrid, por suerte, pues llueve mucho y las impermeabilizaciones que hay son una basura porque no están preparadas las casas, hay viviendas muy antiguas y tenemos bastante abundancia de trabajo, ¿no? Eso me permite ir con esa tranquilidad también. Pero hay épocas, cuando empezamos, que obviamente no tenías el cliente asegurado. Sin embargo, yo iba con esa mentalidad de abundancia porque pensaba, ostras, es que mi idea, mi servicio es tan bueno. Yo también venía positivamente sesgado porque mi padre venía haciendo esto mucho tiempo y sé que es un servicio que funcionaba, entonces no podía no funcionar aquí porque aquí había mucho más volumen de lo que había en Málaga, de personas, de viviendas por metro cuadrado y demás. Y joder, o sea, iba completamente convencido de eso, pero eso era parte de que yo no tenía esa creencia limitante de, oh, es que esto a lo mejor no va a funcionar aquí, para mi caso es diferente, ¿no? Que estos son cosas que nos repetimos muchas veces para justificar realmente nuestra falta de capacidad para hacer algo, ¿no? Y, y hay ejemplos muy básicos, muy del día a día, que no sé qué te parecerá a ti, que igual tienes más experiencia que yo en esto, que hay mucha gente que realmente esa creencia limitante la tiene aprendida, ¿no? Antes has dicho una expresión, algo de aprendida, indefensión aprendida, ¿no? O algo así, que de verdad que yo creo que la gente, si se para a pensar y a plantearse en por qué creo yo que esto es así, se va a acabar dando cuenta de que no deja de ser una explicación que le había dado su padre o que le había escuchado su hermano mayor o que lo vio en clase y un profesor se lo contó así, y deja de ser una creencia limitante cuando, sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Sin ningún tipo de prejuicio, haces eso que crees que es de una forma y resulta que es de otra. Un ejemplo súper claro y muy reciente, me ha pasado a mí hoy mismo, es que nosotros vamos a hacer el lunes un trabajo de una terraza, vamos a impermeabilizar una terraza, y mi padre me estaba diciendo, habla con la propietaria, dile que este es el suelo que le vas a colocar, porque después el propietario te dice no sé qué, y ahora te va a cambiar el color, aplica esto, dile que vas a poner esto. Y digo, ¿sabes qué? No voy a hacerlo así. Voy a decirle, este es el suelo que te voy a poner, tal cual. Se lo he dicho así. Y la respuesta de la tía, Sí. me dice mi padre, no haga eso, ahora te va a regatear que si ese suelo no le gusta, que si no sé qué. Y le digo, oye, a la propietaria, este es el suelo que te voy a poner. Por cierto, como no sé si el lunes va a llover, te voy contando, ¿no? Como que le cuento dos temas diferentes. Y me dice la tía,
claro, no sé si va a llover el suelo, no sé si va a llover el lunes, por cierto, el suelo me encanta, no sé qué, ¿sabes? Hasta el suelo perfecto, me encanta, no sé cuánto. Y es como, Sí. coño, qué gilipollez que te han contado las cosas de una forma Eso. y de repente tú las aplicas sin ese prejuicio y dices, vale, tengo que decirle a esta señora que voy a hacer las cosas así, se lo digo y ya está, ¿sabes? No tengo que ir pensando en que hay que ver, no sé qué, porque en el propio mensaje que tú le transmites también a esa persona, te voy a poner este suelo, pero bueno, no te preocupes si no te gusta. No, ya estás ahí como le estás diciendo como que eso puede ser malo y tal, y no es malo, coño, es un buen suelo, vas a poner, o sea, referenciándolo a otra cosa en tu vida, ¿no? De, oye, es una buena carrera la que vas a coger, es un buen trabajo el que estás cogiendo, si quieres ponerte a repartir ayahuasca como haría, hazlo, no pasa nada, también es viable, es una buena opción, no te dejes sesgar por lo que has aprendido el resto de tu vida, atrévete a hacer cosas que no has hecho antes o que la gente de tu entorno no haría, porque en esa diferenciación es donde vas a encontrar el valor que tú puedes aportar, porque al final muchas veces llegamos en la vida a puntos en los que somos un puzzle que estamos hechos de piezas de otras personas y no hemos encontrado nuestras propias piezas, ¿sabes? Y ahí es donde realmente tú tienes el valor cuando eres capaz de montar tu propio puzzle. Pero bueno, después Qué bonito. de Me gusta mucho. este, después de este monólogo, eh, hay una cosa también, creo que lo mencionas con mucha frecuencia, María, que es la disciplina de la buena. Sí. ¿Vale? ¿Qué es esto? Porque creo que tiene que ver también con tu experiencia del burnout. Cuéntame un poco. Pues la disciplina de la buena, creo que la disciplina es necesaria, es muy necesaria, es una forma de quererte a ti mismo, cuando te sabes poner límites sanos. Ujú. Al final es saber lo que te viene bien y hacerlo. Y si te has comprometido contigo mismo a hacerlo, a decir que lo vas a hacer, pues cuando llega el momento lo haces, tanto para empezar algo como para parar. Yo me puedo decir, a las 6 termino de trabajar. Y disciplina es a las 6 paro. A las 9 voy a la cama. Disciplina es a las 9 me voy a la cama. La disciplina, esa es la disciplina de la buena, la que viene desde la intención de yo sé lo que es bueno para mí, lo decido y lo hago. La disciplina de la mala es la exigencia brutal que muchas veces, dependiendo de tu tipo de persona, me gusta mucho el eneagrama, no sé si lo conoces, los diferentes tipos, hay 9 tipos de personalidades, bueno, pues hay algunos tipos que tienen mucha disciplina que a veces se va de las manos y es demasiado exigente y pues puedes acabar o en burnout o en anorexia, ¿no? Disciplina también es Los, comer. los tienes ubicados para mencionarlos, los 9 tipos que hay. Te los conoces bien, ¿no? Sí. ¿Tú sabes cuál eres? No, no sé cuál soy. Hay como diferentes mapas de personalidades también. Yo recuerdo la época en la que estuve trabajando en recursos humanos, que como que nos decíamos de qué color éramos, ¿no? Eres muy rojo, eres amarillo, eres verde, eres azul, porque cada uno representaba una cosa, ¿no? Como que el rojo representaba el liderazgo, la garra, la valentía, el azul representaba, yo qué sé, no me acuerdo, el cuidado, ¿no? El amarillo, como la socialización, tal, el azul como que era súper estructurado, ¿no? El verde, el compañerismo, la cooperación, el trabajo en equipo, o sea, y te decías eso. Y lo de los eneatipos, ¿no? También se les dice. Sí, enneagrama, que tiene 9 Eneagrama eneatipos. y los eneatipos, ¿no? Yo creo que esto lo vi por primera vez en un tipo que era bastante famoso, no sé si es psicólogo o algo así, que se llama Borja, no sé, Borja Vilaseca, Vilaseca. sí. Ahí lo leí yo, a ese se lo leí yo por primera vez, pero la verdad es que nunca me ha gustado como etiquetar, así que no he investigado mucho, no he investigado mucho sobre eso, pero me parece curioso que puedas compartirlo, porque seguro que la gente que nos está escuchando decía, hostia, pues yo soy no sé qué. Sí. A mí me parece una herramienta súper chula porque no es encasillarte en yo estoy este, soy este y ya está, sino que te permite entender que todos los eneatipos tienen su luz y su sombra y te permite darte cuenta de que a veces algunas cosas que haces pues son de tu tipo, ¿no? Te da luz y te libera un poco y dices, bueno, pues esto es porque en este tipo mío tiene estas características o estos patrones un poco más de sombra, más negativos, pero también tiene su parte positiva, ¿no? Te permite ver como ese completo que eres.
Y está basado en motivaciones, en sueños, en miedos principales que suelen tener estos 9 tipos de personas, estos rasgos psicológicos que tienen. Entonces, el tipo número 1 es el perfeccionista. Muy perfeccionista, muy justo. Eso, como lo tiene que hacer todo muy estructurado, es una persona muy cuadriculada, ¿no? En ese sentido, pero también muy justa con el bien y el mal, lo que es ético. El número 2 es alguien que se da muchísimo a los demás, prioriza siempre a la otra persona, es como el cuidador, siempre está por los demás, siempre se olvida de sí mismo para dar. El eneatipo 3 es el triunfador. Hace, busca resultados, busca validación externa, busca siempre como que se le vea de tal forma, mide mucho lo que dice, tal, porque lo suyo es ganar como ese aplauso. El eneatipo 4 es el artista. O sea, a veces cae en esa melancolía, en lo espiritual, en lo que es muy abstracto, tiene muchas ideas, siempre quiere ser muy único, que sea reconocido como alguien único, le da mucho miedo ser común, normal, pues la persona que de repente se pinta el pelo otro color, es muy, ¿no? Como igual pues, que escribe muchos poemas, tal. Te lo estoy poniendo como Muy extremo, ¿no? muy extremo. El tipo 5 es el de la mente cuadriculada ingeniera, el investigador, que le gusta los números, es más introvertido, introvertidas, le gusta estar más como en sus cosas, investigando cosas, datos, detalles, todo eso. El 6 es el guardián o el leal. Tiene muchos miedos, pero siempre también, pero intenta agrupar mucho, hacer mucho grupo. Es eso, muy leal, una persona muy honesta, pero siempre con dudas, siempre con, ay, pero ¿y si sale mal? ¿Y si no puedo? ¿Y si tal? El 7 es el entusiasta, el que todo le encanta, todo, quiero esto y quiero lo otro, y viven como en un poco en carpe diem y no tienen foco. Les cuesta comprometerse con las cosas porque todo es como, ay, me apasiona, pero ahora de aquí, ahora ya, ahora viajo a este sitio, ahora no sé qué. El 8 es el líder. El líder, el que es más autoritario, más directo, dice las cosas como tienen que ser, le gusta esa parte de, ¿no? Como de liderar, puede tener mucha ira, a veces mucho enfado. Y el 9 es el mediador. Es una persona como muy tranquila, muy pacífica, le gusta que las cosas siempre estén como bien, sosegadas, pero tiende mucho a la procrastinación, pues a no tomar acción, a no incomodar a otras personas y demás. Entonces, es posible que una persona se sienta como muy cercana a varios eneatipos, ¿no? Y luego hay también conexiones entre ellos. Pues sí, esto ya es entrar mucho en eneatipos, pero bueno, la persona puede hacer un test y ver qué es y entender más sobre su eneatipo, porque la verdad es que influye mucho en cómo te relacionas, en qué miedos principales tienes. Yo, por ejemplo, soy un eneatipo 3 y me importa mucho esa validación externa. Me veo muchas veces como intentando como controlar mucho cómo se ven las cosas, ¿no? Y no teniendo mucho miedo a que me vean fracasar. Pues es una parte de una forma de autoconocimiento y de liberación también. Es duro descubrir que eres ese neatipo emprendiendo, ¿no? Porque al final es poco habitual la vez que tienes éxito en una cosa a la primera después de repetir, ¿no? Porque como emprendedor yo siento que o sea, al final el podcast se llama 10.000 cagadas porque es lo que espera, ¿no? A cada uno. Por suerte en mi vida siempre he aprendido de muchos errores que he cometido y he sido consciente porque, bueno, pues la educación que he recibido es, vale, esto ha sido una liada que te caga, esto ha sido una cagada, esto ha sido una cagada, esto lo he hecho mal. Y yo, muy jovencito, descubrí que igual aquí en España se castiga mucho el fallo y era una filosofía con la que yo no comulgaba. Es decir, desde pequeño a mí me parecía como que ¿por qué se castiga tanto el fallo si estamos fallando constantemente? ¿Sabes? O sea, quiero decir, a mí el profesor me decía que la había cagado en una cosa y él mismo después, la semana siguiente, explicándome la misma ecuación, se equivocaba en una cosa.
Y es como, vale, yo si fallo en un examen estoy suspenso y tú, que eres el que me está enseñando, si fallas, no te despiden. ¿Sabes? Era como, hostia, qué raro, ¿no? ¿Por qué funciona así? Si realmente cuando yo fallo es cuando tengo la oportunidad de aprender para no volver a fallar en eso, ¿no? Ese era como mi razonamiento, mi parte de esto no tiene puta lógica, no entiendo por qué cuando alguien falla se le penaliza, se le castiga, se ríen de él, no sé qué, en lugar de reforzarlo positivamente para que siga fallando y cree mejores cosas, ¿no? Esta era como mi mentalidad. Eh, y te preguntaba por eso, porque siendo un NA tipo que busca controlar el entorno, la validación y demás, es difícil eso siendo emprendedora. Claro, qué bien que tengas esa mentalidad porque es buenísima. Y en mi caso, he tenido que aprender que esa es la mentalidad así y saber que, bueno, pues está bien fracasar, es más, he de ir a por el fracaso, a por el no. Rápido y así luego me recompongo y a por lo siguiente. Pero no es algo innato en mí. ¿Y qué pasa con el tipo de personas, pues como yo, que entonces solo vamos a lo seguro, a lo que sé seguro que me va a salir bien? Ya. Y entonces y lo demás da miedo. Todos los eneatipos tienen esas características, pero tú puedes trabajarte y superarlas, ¿no? Trascenderlas y poder como librarte de ellas. Claro. Sí, sí, ¿Sabes cuál no. puede ser? ¿Qué eneatipo puede ser? ¿Yo? Sí. Ni idea. Casi que preferiría que te mojaras tú, María, y me lo dijeras. ¿Cuál crees que Yo, soy? ¿Cuál dirías que soy? No lo sé, ¿eh? A ver, es verdad que a lo mejor no me conoces tanto, pero eh, mm, no sé qué primera impresión te ha podido dar de qué eneatipo pueda ser. Si quieres contar. Vamos, no tengas ningún tipo de problema en decir, eres este, no sé qué, no, no, que porque. va, que todos tienen su parte buena Claro. y su parte no tan buena, como todo en la vida. Creo que voy como por descartes de cuál no. Pues creo que no eres un 2 ni un 4. Eh, ¿Cuáles eran tampoco te estos? veo. El 2 y el 4, por El 2 recordarme. es el ayudador, el que se desvive mucho por los demás, pero se olvida de sí mismo. El Ajá. 4 es el muy abstracto, muy espiritual, muy El auténtico, artista, ¿no? el artista. Creo que tampoco eres un 1, de perfeccionismo extremo, como de esa. Sí, No, creo que realmente no. realmente no lo soy, eso te lo confirmo. Yo soy Entonces, el de mejor hecho que perfecto es una frase que podría ir en mi tumba perfectamente, ¿sabes? De me hecho, encanta. el otro día que fuimos a la Warner con mi chica, creo que esto lo he contado en otros episodios, fuimos a la Warner con mi chica y una familiar suya y tal, y me hizo gracia porque ella es arquitecta, ella es muy de cuadriculada, ¿sabes? Su espacio, y tranquila, sosegada y tal. Y me hizo gracia porque cogió, lo primero que hizo, entramos a la Warner, cogió el plano y dijo, vamos a sentarnos a organizar. Y mi reacción fue, vamos a esa atracción de allí y luego a aquella, ¿sabes? Es como dos mundos totalmente opuestos, ¿sabes? Pero bueno, perdona que te he cortado ahí. Pues entonces ya sé que eres un 7. ¿Un 7 qué es? Eres un 7, un entusiasta. Un entusiasta. Sí, sí, sí. Te apasionan muchas cosas, aquí, allá, tienes que, además eres muy risueño, tienes mucha positividad, mucha energía positiva, o sea, contigo seguro que es muy fácil, venga, vamos a tomar algo, o sea, ¿no? Tienes esa Sí, energía como, a ver, la verdad que reconozco que hace falta poco para convencerme de cualquier cosa. O sea, si tú me dices, Raúl, vamos a montar un proyecto de no sé qué, yo te digo, vale, sí, venga, mañana, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Después me doy cuenta de que muchas de las cosas en las que me embarco, o sea, fallan o no salen adelante porque siento que la otra parte al final no hace su parte del trabajo, ¿sabes? Yo como que pongo tal, o digo, no, esto no tengo tiempo para hacer esto, ¿sabes? Te lo digo directamente. Pero cuando hay algo o sea, como que me encaja, ¿sabes? Que mentalmente digo puede tener sentido, full. O sea, de hecho, ahora mismo, o sea, estoy haciendo muchas cosas. Aparte de levantar la empresa, tengo el podcast, tengo la newsletter, estoy grabando una serie de levantando mi empresa de humedades en YouTube. No sé si habrás visto algún vídeo por ahí. En fin, tengo otras cosas ahí pensando en paralelo, tengo muchas cositas y cada vez que veo un proyecto que me apetece, pues obviamente como que tengo muchas ganas, ¿no? Hay veces que incluso digo, hostia, me tengo que frenar porque obviamente no llego a todo, ¿sabes? El tiempo es el que es y no podemos estirarlo más. pues un 7.
Sí, perfecto. Sí. Hay una pregunta, bueno, había dos cosas que quería preguntarte que son un poco filosóficas. Ujú. Em, ¿qué te hago primero? ¿La más filosófica o la menos filosófica? La más, venga. Vale. En tu libro, Ujú, Alas desnudas, ¿no? ¿Se llama? ujú. Sí, por ahí está. Sí. Em, en este libro tú hablas de amores tóxicos y desengaños. No sé si Ujú, en plan relación, no me lo he leído, ¿eh? ujú. Pero no sé si es con el trabajo o relaciones amorosas de pareja o de todo un poco. Amorosas. Este libro es de amor. Amorosas principalmente, ¿no? Vale. Ujú, ujú. Em, yo te iba a preguntar, ¿hasta qué punto em, esa María atrapada en el mundo corporate renació o resurgió para emprenderse de los aprendizajes que sacaste de esos desamores o esos amores tóxicos? Es decir, hasta qué Mm. punto esos amores, ¿no? Igual que hemos hablado al principio, ¿no? Hasta qué punto ese hazte grande que te dijo tu psiquiatra, pues esto igual, ¿no? ¿Hasta qué punto esos desamores han marcado o te han sido de utilidad para construir la María emprendedora que eres hoy? Wow, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Mm, creo que lo que ocurría era que, a ver, déjame que lo piense unos segundos a ver cómo lo digo. Creo que lo que ocurría era que yo no me atrevía a vivir de verdad, a apostar de verdad. Entonces, siempre me viene a la cabeza la palabra incoherencia. Había una incoherencia en mí y la intentaba llenar con cosas, con viajes, relaciones, trabajos de aquí a allá, cosas dopamina, pero no realmente con coherencia mía, porque eso implicaba apostar de verdad por un trabajo, por un sueño, no un trabajo, un sueño de emprender, de montar mi negocio, por una pareja, con una relación diferente en la que tienes que apostar más, tienes que ser más valiente. Entonces creo que en paralelo, iban las dos en paralelo, ¿no? Las relaciones, el, el, como el juego en negativo, lo digo, pues ahora sí, pero ahora no, pues, miedo al compromiso, sí, toxicidad en el sentido de que no era real, no era de verdad desde una María real. Y lo mismo en el trabajo, lo mismo en mi profesión. Pues sí, sigo este camino, voy a este trabajo, a este otro, pero no me atrevo a hacer lo que realmente yo sé que necesito, que mi alma, mi ser necesita. Entonces, para mí fue una revolución profesional a la par que espiritual. Y esa revolución espiritual también hizo que al conocerme yo mucho, pudiera librarme de muchos patrones tóxicos, en este caso, más relacionados con las relaciones, no solamente de pareja, sino también de amistad, también de cercanía con otras personas, y, y que ahí pues me diera permiso de apostar por lo más grande, que es mi sueño de emprender, pero también una pareja, una pareja diferente, una pareja y una relación como lo más grande, ¿no? Una de verdad. Entonces, fueron a la par. Qué buena pregunta, Raúl, me ha gustado mucho, nunca la había visto. Bueno, me alegro que te haya gustado. Y te agradezco que lo hayas compartido. Tenía todo el rato en la cabeza, cuando contándome esto, que a ver cómo lo ves tú, pero creo que muchas veces la cantidad de estímulos que recibimos del exterior, ahora que vivimos en este mundo de hiperconectividad,
nos hace pararnos muy pocas veces a pensar y elaborar el propósito de nuestra vida, que es lo que hace que nos defina como personas, ¿no? Sí. A mí, de hecho, hasta hace no muchos años, yo siempre me repetía que mi propósito era encontrar un propósito, Qué porque bueno. no tenía. Yo empecé a leer, pues como todos, o sea, yo era el típico chaval que, pues, iba al colegio, a la universidad, jugaba a sus videojuegos, quedaba con sus amigos, estaba todo el día conectado al móvil, que si el WhatsApp, no sé qué, tal, pues nos ha pillado, yo creo que son más o menos somos de la misma edad, nos ha pillado esa época del cambio tecnológico en el que vivimos lo analógico y vivimos también muy intensamente lo digital. Sí. Hemos visto las bondades de dos mundos y hemos tenido la oportunidad de pararnos a hacer ese vistazo interior, ¿no? Pero creo que si no eres capaz de pulir tu cerebro y decir, tengo que pararme aquí para que esto que estoy haciendo todos los días tenga un sentido, necesito encontrar ese propósito, así no me extraña que haya gente que mentalmente lo acabe pasando tan mal y que con tanta facilidad pueda decir, tengo ansiedad, tengo un trastorno de no sé qué, tengo déficit de atención, tengo estrés crónico, lo que sea, ¿no? Y que vivan este tipo de situaciones. No sé cómo lo ves tú, pero estaba viendo constantemente, ¿no? Cuando repetías esto de esta relación tóxica y tal, y yo decía, claro, es que, o sea, con la cantidad de estímulos al final que recibimos, como he dicho antes, ¿no? Somos un puzzle con piezas de otras personas, no acabamos montando nuestro propio puzzle porque como nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos no teníamos ese rato en el campo con la hoz ahí, pum, pum, dándole machetazos al suelo bajo el sol, diciendo, estoy hasta los cojones, tengo que hacer algo para salir de aquí, ¿qué coño hago? Y dándole vuelta a la cabeza, ¿no? Eso ya estamos sobreestimulados y scroll y tal en el móvil que no tenemos tiempo de pararnos a pensar en eso, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Pues creo que hay una parte de nosotros que siempre es muy sabia. Lo puedes llamar ser superior, mi yo más grande, da igual cómo lo llames, pero hay una parte que te habla a través de la intuición, ¿no? A través de esas cosas que te dicen, ay, por aquí sí, por aquí no. Pero si estás tan metida haciendo muchísimas cosas con el ruido, con rutinas que no te dejan ni un minuto para ti, pues no te habla. Esa conexión se ha roto y no estás yendo por inercia, que creo que es lo que pasa a muchísima gente y es lo peor que te puede pasar, porque el cuerpo te empieza a hablar, te empieza a mandar señales, pero te las manda en forma de estrés, ansiedad, depresión, de repente, como cuántos problemas de alimentación, ya de digestión, pues mucho, porque tu cuerpo te quiere hablar, te quiere decir algo y no lo escuchas, porque para escucharle necesitas quietud, como tú has dicho, estar en el campo dando machetazos, da igual, como tú lo veas, meditar o irte 2 semanas tú solo a pensar, pero necesitamos esos momentos para que la vocecilla de esa parte más sabia que llevamos dentro nos hable y le escuchemos. Había otra pregunta, María, que te quería hacer, que, bueno, no es tan filosófica, pero sí que me parece subjetiva, porque la gente tiende a hablar de esto de manera muy subjetiva. Pero, ¿qué dirías tú como emprendedora que es el éxito para ti? Me encanta esta pregunta. Para mí éxito es tener la libertad de decidir cómo quiero vivir mi vida, ya sea el tiempo que quiero dedicar a un proyecto u otro, en qué trabajo, con quién trabajo, qué temas me apasionan y entonces los quiero compartir y luego tener esa libertad que no esté atada al dinero. Para mí es no hacer nada por dinero y no dejar de hacer nada solo por dinero. Entonces, que el dinero sea algo que fluye y viene mientras yo voy haciendo lo que más quiero. Qué guay. Yo creo que la definición de éxito para cada persona en realidad viene determinada de las necesidades que tuvo antes de poder valerse por sí misma. Cuando éramos pequeños, Sí, o
cuando no eras tan pequeña. Esto es una Mm. teoría mía, algo que tengo como en la cabeza, ¿no? Oye, ¿por qué cada uno? Porque es que esto es curioso, como emprendedor al final me he encontrado muchísimas definiciones. El éxito es, yo qué sé, no tener que preocuparte del dinero y darle buena vida a tu familia. El éxito es vivir en un país del mundo cada día, ¿sabes? El éxito es, y cada uno tiene una versión diferente de lo que es para esa persona el éxito. Y he llegado a la conclusión de que al final el éxito para cada uno de nosotros cuando ya somos independientes es realmente lo que nos faltaba tener cuando no lo éramos. Pero bueno, Me conclusiones, gusta. conclusiones mías. María, una reflexión final. Vamos a terminar, que llevamos 1 hora y 40 minutos hablando. ¡Wow! ¿Eh? ¡Wow! Es que se me ha pasado más rápido, no pensaba que íbamos tanto. Me alegro, me alegro. Para la gente que nos está escuchando, recordemos que estamos todos aquí, tú y yo aquí hablando íntimamente, pero habrá gente que escuche esto. ¿Qué reflexión final le dejarías a esa persona? ¿Qué comentarios, ideas, algo con lo que quieras que se vayan de este capítulo marca María Garay? Mm, Pues voy a mezclar lo tuyo con lo mío. Hazte grande con las 10.000 cagadas, porque creo que está muy unido. Y les diría que se hicieran grandes, apostaran por ellos mismos, que se atrevieran a soñar y que asumieran y abrazaran cada una de las cagadas que van a venir, porque es así como se siguen haciendo más grandes. Que no es que a pesar de las cagadas tú consigues ese éxito, consigues lo que quieres, es que necesitas esas cagadas para hacerte grande. Necesitas esos fallos, esas dudas, esas heridas que te ponen frente de emprendimiento para apostar por ti y hacerlo, haz que las cosas pasen. Yo siempre digo, me lo he puesto de hecho en el perfil me lo he puesto ahora recientemente en todos mis perfiles, una frase que me salió del alma cuando hablaba con este chico, con Tomás, que grababa el episodio. Él decía, guau, este mail, porque escribió un mail y le dije, hostia, qué bueno el mail, ¿no? Porque era un mail muy bueno de ventas y le decía urgencia más preguntas y respuestas, muy buena estructura y tal. Y él me respondía, ha sido una cagada por no sé qué. En el capítulo lo contaba porque era una cagada, ¿no? Y yo a eso y me decía, bueno, pero es lo que tiene innovar, ¿no? Le decía, coño, es que y esta es la frase que me he puesto, ¿no? De ser emprendedor consiste en encontrar nuevos caminos para conseguir tu objetivo cuando los anteriores han fallado. Y es Sí, como, oye, si quieres construir una casa tienes que poner un ladrillo cada vez. Y cada uno de esos ladrillos es un error que has cometido, un paso que has dado, que ha podido ser uno bueno o uno malo, pero cada uno es un ladrillo. O sea, la gente tiene que empezar a ver los fallos y los errores como un paso más, igual que un éxito, y no como un paso atrás, ¿sabes? Que esto es lo que hablaba antes de, oye, ¿en qué momento el fallo es motivo de denigrar a alguien o de que sea el punto de mira de una cosa mala, ¿no? Pero bueno. Vale, María, pues un mensaje de despedida para despedirte de la gente que nos esté escuchando, un sitio donde puedan ir a verte, donde puedan encontrarte. pues sí, les diría que vengan a María Caray con I latina en LinkedIn, en Substack, en Instagram y pronto en la web. Y ahí me van a encontrar. María Garay. Es que es muy fácil. Muy bien, María, pues vamos a cerrar por aquí, nos vamos a quedar ahora comentando cuando corte la grabación. Muchas gracias Ujú. por haber Muchas gracias, estado hoy Raúl. aquí. Me ha gustado un montón este rato, en serio. Muy bien. Dedícate a ello, sigue haciéndolo porque A lo me mejor siento algún día, a lo aquí mejor, a lo mejor algún día gano dinero con esto y todo. Em, pues muchas seguro. gracias a ti también por haber echado este ratito, por haber compartido también cosas tan íntimas que siempre es de agradecer. Y a todos los que nos habéis estado escuchando, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y como digo siempre, nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Chao, chao.